El vídeo de hoy es importantísimo porque vais a entender cómo funcionan las conexiones de fibra que os llegan de vuestra operadora, por qué os llega el tipo de fibra que os llega, vais a entender qué es lo que se debe hacer cuando queremos conexiones de velocidad muy altas, cómo funcionan los centros de datos, vamos a entender muchísimo mejor los tipos de conexionado que hay de fibra y de cobre. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar de fibra. Mirad, tengo la mesa llena de cables, de transceptores, de conversores, de medios, y lo que vamos a hacer es hablar de la fibra. Hoy os voy a sentar las bases de lo que son las conexiones de fibra, los tipos de cable que tenemos, los tipos de transceptores que tenemos, los tipos de conectores que tenemos, los tipos de conversores de medios que tenemos. Es decir, voy a intentar explicarlo todo en un vídeo. Si no me diera tiempo a meterlo en uno, lo metería en dos. No voy a profundizar en el tema, lo que quiero es que entendáis cómo funcionan las conexiones de fibra y qué tipos de conexiones de fibra tenemos, porque a la larga todos vosotros tenéis una conexión de fibra o casi todos, que os viene de vuestro proveedor, y aparte, como voy a explicar ahora, cuando queremos alcanzar altas velocidades no nos queda más remedio que ir a la fibra, y el cobre no nos vale. Así que si estás interesado, si quieres aprender mucho, no muchísimo, si quieres aprender de cosas de fibra, quédate y empezamos. En primer lugar, antes de empezar a hablar de los tipos de cable óptico que tenemos, de los tipos de transceptores, de conversores, de todo esto, es muy importante que tengas clara la diferencia que hay entre utilizar un cable como este, un cable óptico, o utilizar un cable como este, un cable de cobre. ¿Por qué? Porque la manera en la que se transmite la información aquí y aquí es totalmente diferente, y hace que la distancia, la velocidad y un montón de parámetros sean muy diferentes en una fibra óptica que en una de cobre, y para según qué tipo de usos o según qué es lo que queramos hacer, con la fibra óptica sí que lo podemos hacer, pero es imposible hacerlo con con un cable de cobre. En primer lugar, ¿cómo se transmite la información? A través de un cable óptico. ¿Cómo se transmite? A través de un haz de luz, a través de un rayo láser. Vamos a dejarlo ahí por explicarlo de una manera fácil. Es un haz de luz que a través de un tubito, a través de un conducto óptico, luego explicaré cómo viaja a través de la fibra, lo que hace es esa información, ya sabéis que son ceros y unos, la informática son ceros y unos, pues bueno, por explicarlo de una manera muy rápida, o mete un pulso o emite un pulso de luz o no lo emite. ¿Cómo se transmite la información en un cable de cobre? A través de electricidad. Esto es un conductor eléctrico, tiene dentro unos hilos de cobre, y a través de ellos se transmite la información con pulsos, que es o tengo electricidad, o tengo tensión, o no tengo tensión. Pero eso tiene grandes implicaciones. ¿Por qué? Porque el cobre o un conductor eléctrico, la manera que tiene de transportar la información es muy poco, como lo diría yo, para según qué tipo de velocidades y según qué distancias es poco fiable, porque tiene muchísimas pérdidas. Para que os hagáis una idea, cuando nosotros metemos un haz de luz a través de un cable óptico, la velocidad a la que se transmite la información más o menos es el 30% de la velocidad de la luz, porque aunque sí que es un rayo de luz, por decirlo de alguna manera, como por dentro va rebotando, como luego explicaré, siempre tiene pérdidas y más o menos va al 30% de la velocidad. Cuando nosotros transmitimos información a través de un cable como este, de un cable de cobre, la información viaja por debajo del 1% de la velocidad de la luz. Evidentemente, sigue siendo una velocidad altísima para transmitir según qué información y según qué distancias, es más que de sobras, pero cuando estamos hablando de distancias largas y sobre todo de información a altas transferencias, hay diferencia. Otro aspecto muy importante es un cable óptico. La luz no le interfiere en los campos electromagnéticos. Esto es vital, esto es algo fundamental. Nosotros, aunque tengamos un campo electromagnético, cuando está viajando la luz a través de este cable óptico, el cable óptico es dieléctrico, de tal manera que no le influye para nada a los campos electromagnéticos. Sin embargo, en un cable de cobre le influye muchísimo. Y ahora voy a explicar el porqué y por qué. Por ese motivo no podemos alcanzar altas tasas de velocidad en el cobre. Altas tasas a partir de 10 gigabits por segundo. Evidentemente, con 10 gigabits por segundo para vosotros es más que suficiente, pero en un centro de datos se queda corto. Y es por lo siguiente, mirad, si recordáis del colegio, cuando estudiasteis, lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos un conductor, sea cobre o sea el conductor que sea,
cuando pasa una corriente lo que hace es generar un campo electromagnético a su alrededor. Eso es como funciona una antena. Y al revés, cuando nosotros tenemos un campo electromagnético y ese campo electromagnético atraviesa un cable, genera una corriente dentro de ese conductor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo transmitimos nosotros la información? Imaginad que la información son ceros y unos, que nosotros lo que hacemos es, imaginad que cada vez que nosotros enviamos, tenemos dos personas que se pasan una pelota. Entonces, cuando se pasan esa pelota, lo que hacen es que, además es como realmente se hace la transmisión de datos, evidentemente de una manera mucho más técnica, no tan burda como voy a explicar ahora, pero realmente se hace así. Esas dos personas sincronizan sus relojes y dicen, mira, se ponen uno enfrente del otro y dicen, cada 5 segundos te voy a mandar una pelota. Si te envío una pelota es un 1 y si a los 5 segundos no te he enviado ninguna pelota es un 0. Pues vale, pasan 5 segundos y manda una pelota. Pasan otros 5 segundos y manda o no manda una pelota. ¿Qué ocurre? Que si la pelota no la manda muy bien, que imaginad que en vez de llegar al pecho y cogerla fácil, llega por aquí un poquito lejos, pues bueno, estiras la mano y la coges. No pasa nada, porque estamos con una tasa de transferencia de pelotas, por decirlo de alguna manera, muy baja. ¿Qué ocurre si dices, ahora en vez de cada 5 segundos lo vamos a hacer cada segundo? Si en un segundo te envío una pelota, es un 1. Si no te envío ninguna, es un 0. Vale, perfecto. Y le envía la pelota. Ya la envío un poquito peor, pero bueno, te da tiempo a cogerla, aunque no vaya justo al centro, al pecho, te da tiempo a cogerla. Ahora vamos a hacerlo cada medio segundo. Ahora vamos a hacerlo 10 pelotas por cada segundo. Es decir, cada vez vamos a subir la velocidad a la que enviamos las pelotas, o lo que es lo mismo, cada vez vamos a subir más la tasa de transferencia. ¿Qué ocurre? Que conforme vas enviando más pelotas, conforme las vas enviando de una manera más rápida, tienen que llegar de una manera muchísimo más precisa, porque yo, si no me llega muy bien una pelota, bueno, estiro la mano, la cojo y bueno, no pasa nada. Pero si ya en vez de una por cada 5 segundos es una por segundo, o 5 pelotas por segundo, o me las envían muy bien, o la pierdo, eso está claro. Entonces, a la hora de enviar información a través de un cobre, ¿qué ocurre? Eso mismo, nosotros enviamos pulsos, enviamos información a través del cobre. ¿Qué ocurre? Que si no hay ninguna interferencia, no hay nada, pues bueno, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre en el momento que están esas dos personas enviándose pelotas y de repente alguien coge y mete así la mano y pega un zarpazo entre medio de los dos? Pues si envías una pelota cada 5 segundos es muy fácil que no aciertes a la pelota. Si envías una cada segundo, pues bueno, a lo mejor le das, pero imaginad que, cuando estamos hablando de tasas de transferencia ya muy altas, imaginad que estamos enviando 10.000 pelotas por segundo. Solo que hagas un manotazo, seguro que va a alcanzar alguna pelota, seguro, no una, varias, y las va a tirar, por lo cual no le van a llegar al receptor. En informática, en la transmisión de datos, hay unas cosas que ahora no voy a explicar, que según el número de datos que te falten, es decir, según el número de pelotas que te falten por llegar, puedes adivinar más o menos lo que había y recomponer la información. Pero hasta cierto punto, si te falta mucha información, no la vas a poder recomponer. ¿Qué ocurre cuando tenemos un cable de cobre? Que nosotros estamos enviando esa información, estamos enviando esos pulsos, estamos enviando esas pelotas ficticias, y ¿qué ocurre? Que de repente hay una interferencia porque se enciende un fluorescente, hay cualquier cosa, y envía un pulso electromagnético, y ese pulso atraviesa el par de cobre, y lo que hace es, genera ahí unas interferencias, y lo que hace es que esa información no llega. Por lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que el cobre es muy sensible a las interferencias. Si estamos hablando de velocidades gigabit, no pasa nada, y si estamos hablando por debajo de velocidades gigabit, no pasa nada. Pero ya con velocidades de 10G ya sí que es muy importante, y por encima de velocidades de 10G es ya muy difícil. ¿Por qué? Porque incluso aunque no haya interferencias externas, como digo, de un fluorescente que se enciende, de una bombilla, de cualquier cosa, ¿qué ocurre? Que evidentemente nosotros estamos enviando información por el cobre, y al enviar información estamos enviando corrientes eléctricas. Esas propias corrientes eléctricas también generan sus propias interferencias, porque esa propia corriente también genera una inducción, también genera unas corrientes en los hilos de alrededor. Y ya no digamos nada si tenemos aquí un mazo de cables, como habéis visto en muchas imágenes de centros de datos, que van muchos mazos con muchos hilos de cobre, con muchos cables juntos. Por lo cual, hasta 10 gigabits por segundo sí que se puede hacer. ¿Por qué? Porque los protocolos han mejorado mucho, la electrónica ha mejorado mucho, y más o menos por eso tenemos las categorías en el cobre,
Ahora explicaré las categorías que también existen en los cables ópticos. Pues bueno, hasta 10 gigabits se puede más o menos hacer. Pero ¿qué ocurre? Que a partir de 10 gigabits por segundo, cualquier interferencia, cualquier problema, luego está la pérdida de tensión. Bueno, hay un montón de problemas que hace que el cobre, aunque técnicamente sí que es viable y sí que hay dispositivos que soportan teóricamente hasta 40G en cobre, realmente el límite está en los 10G. Es muy raro ver conexiones por encima de 10G en cobre. ¿Por qué? Porque son todo problemas, porque, como os explicaba, a la mínima que haya cualquier problema de que una de esas pelotas se pierda, una ráfaga, cuando estamos enviando muchísima información, cualquier ráfaga, cualquier corte de microsegundos afecta a muchos datos y hace que sea irrecuperable y haya que volver a enviar los datos y bueno, baja muchísimo la velocidad. Y luego, como os comentaba, tenemos las pérdidas propias de la electricidad. Cuando estamos enviando electricidad a través de un cable, eso sufre unas pérdidas y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre ahora cuando estamos hablando de la fibra óptica? Que eso no lo tenemos, aunque hay un campo electromagnético, la fibra óptica no tiene esas pérdidas. La fibra óptica, cuando metemos un haz de luz a través de un cable de fibra óptica, evidentemente tiene pérdidas, pero no tiene tantas pérdidas como tiene en este caso la electricidad, como tiene el cobre. Por lo cual, las distancias que podemos cubrir con un cable de fibra son altísimas, podemos cubrir distancias de kilómetros, va a depender, como voy a explicar luego, el tipo de cable, el tipo de otras cosas, pero podemos hacer conexiones de muchos kilómetros con un solo cable de fibra óptica porque la pérdida es muchísimo menor, por lo cual hasta 10 gigabits por segundo podemos utilizar o fibra o cobre. A partir de 10 gigabits por segundo solo podemos utilizar o técnicamente solo podemos utilizar o teóricamente solo podemos utilizar un cable óptico. Y luego otra cosa muy importante que tiene el óptico que no tiene el cobre. Cuando nosotros enviamos información a través de un cable de cobre, enviamos corrientes eléctricas, pero solo puedes enviar, por decirlo de alguna manera, una corriente eléctrica por un cable. Es decir, en ese cable eléctrico hay o un 0 o un 1. Pero ¿qué ocurre cuando estamos hablando de un cable óptico? Que en un cable óptico podemos enviar distintos colores, luego lo explicaré un poquito mejor. Podemos enviar como distintas señales a la vez. ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros queremos enviar muchas señales, no nos hace falta enviar o colocar muchos cables, lo que podemos hacer es como enviar diferentes colores siempre a través del mismo cable, por lo cual es lo que se llama multiplexación. Lo que hacemos es que en un cable de fibra óptica podemos enviar muchísima información, y cuando digo muchísima es muchísima. Para que os hagáis una idea, me parece que el límite o se han conseguido velocidades de 72 o de 76 terabits por segundo, es decir, velocidades que no tienen nada que ver con el cobre. Evidentemente son velocidades de laboratorio, pero sí que es muy habitual en centros de datos tener conexiones de 40, de 100, de 400 y de 800, 800 ya no es tan habitual, pero bueno, de velocidades de 400 gigabits por segundo en cobre. Y es por eso, porque podemos enviar a través de lo que se llama la multiplexación, a través de como muchas señales a través de un mismo hilo. Ahora que ya tenemos clara la diferencia entre el cobre y la fibra, vamos a empezar ya directamente con la fibra. Vamos a empezar por los tipos de fibra que hay. Antes de que se me olvide, este vídeo seguramente lo voy a incluir en el curso de redes. El que no sepa de lo que estoy hablando es porque estoy impartiendo aquí un curso de redes gratuito aquí en YouTube, y bueno, lo voy a incluir ahí, aunque quería haber hecho primero el de los tipos de cableado que hay en cobre, pero bueno, como he hecho un vídeo de un router de fibra, lo incluyo o voy a meter este primero. Mirad, tenemos dos tipos de cableado en fibra, que sería el monomodo y el multimodo. Los voy a sacar para que los veáis, porque aquí en la bolsa se ve poca cosa. Tenemos el monomodo y el multimodo. Este sería un monomodo. Generalmente el cable monomodo es el que llega a vuestra casa de la operadora. Cuando os tiran un cable de fibra desde la centralita, desde donde sea hasta vuestra casa, es monomodo, y también el que va
desde la roseta de la pared hasta vuestra ONT o a vuestro router es es monomodo, que suele ser amarillo. Bueno, el de la instalación muchas veces es blanco, pero los latiguillos suelen ser o blancos o amarillos. Y lo explicaré en otro vídeo, porque profundizaré más en cada cosa que voy a explicar hoy de fibra, que es una aproximación. Luego habrá muchas cosas que habrá vídeos específicos para profundizar en el tema. Que sepáis que los colores son importantes, tanto en los cables como en los conectores, suelen ser importantes porque nos dan mucha información. Este sería el monomodo, ahora explicaré la diferencia que hay, y este de aquí sería el multimodo. ¿Qué diferencias hay? La diferencia es básicamente el grosor que tiene el núcleo, es decir, si cortamos el cable, el grosor que tiene el haz por donde va el láser, por donde va la luz, es de diferente grosor, y eso tiene muchas implicaciones. Mirad, vamos a empezar, por ejemplo, con el monomodo. ¿El monomodo qué es? Es un cable que es más finito, es decir, aunque son micras, aunque es una sección muy pequeña, es más finita. Imaginad que este es el cable cortado y por aquí dentro tiene que viajar la luz. Imaginad que esto es un haz de luz. ¿Qué ocurre? Que en el monomodo la luz, por decirlo de alguna manera, entra justa. Entra de tal manera que no puede bailar dentro, va guiada. Si yo aquí metiera un tubo muy largo, este haz de fibra, y yo tuviera que meter aquí una pelota justo de este diámetro, ¿qué ocurriría? Que la pelota va como guiada, no se puede salir, ¿vale? De tal manera que, ¿qué ocurre? Que en el cable monomodo lo que ocurre es que podemos cubrir mayores distancias, porque la luz va como guiada y permite conexiones, como he mencionado antes, de kilómetros. Y además eso hace que tenga una menor pérdida, hace que la pérdida dentro sea mucho menor. ¿Qué ocurre con el multimodo? El multimodo sería este cable, evidentemente por fuera es igual porque la diferencia de la sección es muy pequeña de cara a la vista, pero ¿qué ocurre? Que ahora la sección por donde viaja la luz, en vez de ser así, imaginad que es así, y tenemos nuestro haz de luz, que sería este de aquí. ¿Qué ocurre? Que ahora aquí ya, por decirlo de alguna manera, sobra mucho espacio. Ya no va guiada, ya se puede mover la luz por dentro. Y como va rebotando, es como si tuviéramos un tubo muy gordo, como si lanzáramos una pelota, y ¿qué haría la pelota? Iría pam, 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 iría pegando y rebotando por las paredes. Pues aquí el haz de luz haría eso mismo, pegaría arriba, pegaría abajo, subiría, bajaría, iría como zigzagueando, rebotando por las paredes. ¿Qué ocurre? Que cuando va rebotando por las paredes la pérdida es mayor, por lo cual en el multimodo, el que tiene un núcleo más grande, de mayor diámetro, lo que ocurre es que cubrimos menos distancia y la pérdida es mayor. Pero ¿qué ventaja tiene? Que en el multimodo podemos meter, como si dijéramos, muchos haces de luz que van todos rebotando, y es lo que os comentaba antes de la multiplexación. Tenemos una menor distancia, tenemos una menor velocidad, pero como podemos meter como muchos hacer de luz, eso hace que sea más rápido. Pero os tenéis que quedar sobre todo con la idea de que en el monomodo, que sería el de un núcleo más delgadito, la luz va guiada, la luz va como por dentro ajustada, y sin embargo en la multimodo lo que ocurre es que la luz va rebotando. Y eso hace que tenga ese tipo de diferencias, y el tipo de uso es diferente, evidentemente, porque cuando queremos enlazar varias sedes o cuando queremos enlazar distancias largas, ¿qué tenemos que utilizar? Monomodo. Por eso vosotros, cuando vuestra operadora os tira un cable de fibra desde donde sea hasta vuestra vivienda, utiliza el monomodo. Y sin embargo, cuando generalmente en un centro de datos se utilizan de los dos, pero bueno, muchas veces se utilizan los multimodo, porque permiten otras cosas y aparte el coste también es diferente. Una cosa que quiero aclarar es que hoy no me voy a meter con costes, porque evidentemente los tipos de cables, de conectores, hay muchos tipos y cada uno tiene un precio. Yo no me voy a meter ahora que con costes de cada uno y de otro, voy a explicar las diferentes tecnologías que hay, los diferentes tipos de cables y de conectores y de todo, y luego si hace falta en otro día ya hablaremos de costes a la hora de, pues eso, de dimensionar una instalación. Como he explicado, tenemos dos tipos de cable, el monomodo y el multimodo, pero también hay calidades. En un cable de cobre, aunque como ya he dicho lo explicaré en otro vídeo aparte, en un vídeo específico para los cables de cobre, tenemos categorías, lo que se llama la categoría 5, 5E, 6, 6A, 7, en función de la categoría del cable
podemos alcanzar distintas velocidades y tienen pues distintas calidades, por decirlo de alguna manera. En el cable multimodo también tenemos calidades que se miden como se llama OM1, OM2, OM3 hasta OM5. Hoy no lo voy a explicar porque quiero hacer un vídeo específico de eso, pero que sepáis que el OM1 ya no se utiliza, es la categoría más baja, y la categoría máxima o la de mayor calidad es el OM5. En función de que sea OM4 o 5, tenemos que distintas calidades que podemos alcanzar distintas velocidades y tiene distintas prestaciones. Solo es para que lo sepáis, para que si buscáis un cable y veis que pone OM4 o OM3, es eso en el multimodo, porque en el monomodo no hay ese tipo de categorías de OM4 o OM5, solo es para que lo tengáis claro. Y ahora vamos a pasar a lo que ya serían propiamente los transceptores y los conectores. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un cable, como he explicado, por el que viaja la luz. Pero ¿qué ocurre? Que los aparatos electrónicos no entienden de luz, los aparatos electrónicos entienden de electricidad. Lo que tendremos que hacer será colocar aquí algo que convierta una señal eléctrica de un aparato electrónico a una de luz que viaje por el cable y que cuando llegue a la otra punta, al otro equipo que va a recepcionar la luz, esa luz la convierta a electricidad para pasarla dentro del equipo, para que ya con esa electricidad sepa si es un 0 o un 1 o sepa los datos que le están llegando. ¿Eso cómo se hace? Se hace con una cosa que se llama transceptores, que son estos de aquí. Este de aquí, este es otro. Hay diferentes tipos de transceptores en función de la velocidad que queramos alcanzar, en función del formato, de la forma, hay muchos tipos de transceptores. Estos son unos SFP Plus, que son de 10 gigabits por segundo, los SFP sin el Plus son de 1 gigabit por segundo, y luego tenemos también de 40, de 100, de 400 gigabits por segundo, con multiplexación, sin multiplexación. Y otra cosa importante es, a la hora de nosotros aquí conectar, voy a sacar ya uno de ellos para que lo veáis, a la hora de, a ver que lo saque, a ver, es que lo he cogido nuevo del cajón donde tengo todo, a la hora de aquí nosotros conectarle el cable de fibra, tenemos diferentes tipos de conectores. Este es un conector LC, este es un conector SC, pero tenemos muchísimos tipos de conectores. Pero como este vídeo se está alargando mucho, los tipos de conectores y los tipos de transceptores, nos queda por ver también los conversores de medios, que también es importante entender que es un conversor de medios. Como este vídeo ya es muy largo, lo que hago es, os emplazo para el siguiente vídeo y en el siguiente vídeo continuamos. Una cosa que os quiero comentar que es muy importante: si te ha gustado el vídeo y crees que este contenido es relevante, es muy importante que le des un like y que dejes un comentario de cualquier cosa, aunque sea diciendo me ha gustado el vídeo o vivo en tal ciudad, da igual el comentario. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque YouTube, si muchos comentarios y muchos likes, ve que el contenido es relevante y que es importante y hace que el canal suba más rápido. Y en segundo lugar, porque si YouTube ve que este contenido te interesa, muchas veces ya sabéis que YouTube, cuando te propone el contenido a ver, muchas veces es basura. Entonces, si tú le dices, oye, este contenido me gusta porque he dejado un like y he escrito un comentario, pensará que este contenido te gusta y te va a mostrar más contenido relacionado y más contenido, por decirlo de alguna manera, de tus intereses. Así que bueno, te animo a que dejes el comentario, el like. Evidentemente, si no estás suscrito, suscríbete, abajo tienes para suscribirte y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.